Buenas tardes a todos los que nos acompañan a este webinar. Al nombre del Centro de Capacitación CARSO, les damos la más cordial bienvenida. El día de hoy tenemos para ustedes una conferencia titulada Componentes de las instalaciones eléctricas, la cual será expuesta por el ingeniero Jesús Mariano González Llera, instructor de nuestro Centro de Capacitación CARSO Monterrey. Al final de la presentación, daremos un espacio para realizar preguntas acerca del tema. Les pedimos coloquen su nombre, ya que se le da preferencia a las preguntas que vengan con nombre sobre las que estén de forma anónima. Adicionalmente, pido de su apoyo para contestar una evaluación que dejaremos al final de la ponencia en una liga, en la sección de preguntas y respuestas y a través de un código QR inserto en la última diapositiva. Sin más que agregar, cedo la palabra al ingeniero Jesús Mariano González. Adelante, ingeniero. Muchas gracias, ingeniero Pablo Sergio López, por la presentación. El día de hoy vamos a hablar precisamente, jóvenes, con respecto a los conceptos básicos de la electricidad. Vamos a iniciar precisamente con conceptos básicos. Dice, la electricidad es un conjunto de fenómenos físicos referentes a los efectos producidos por las cargas eléctricas, tanto en reposo como en movimiento. Fue Benjamin Franklin quien denominó las dos cargas, positiva y negativa. Franklin dedujo que cuando una carga se produce, otra de magnitud idéntica pero de carga opuesta se crearía. La electricidad se define como el movimiento de cargas eléctricas. Los átomos de materia contienen electrones que son cargas negativas, que estos se mueven alrededor del núcleo del átomo, ya sea cargas positivas llamadas protones. Básicamente, jóvenes, la electricidad es el flujo de electrones que pasa a través de un conductor, por medio de la aplicación de un voltaje. Le aplicas un voltaje y fluyen los electrones en el conductor eléctrico, y cuando tienes por ahí una carga, en este caso una lámpara, enciende porque los electrones están en movimiento por medio de la aplicación de un voltaje, que el voltaje obviamente es el que nos da la compañía suministradora. La CFE nos da un voltaje para que trabajen nuestros equipos. ¿Cuál es el origen de la electricidad? Vamos a ver nomás precisamente la estructura, lo que es la estructura del átomo. Dice, la materia está formada por moléculas y están compuestas por átomos. Los átomos son estructuras pequeñas y complejas. Son tan diminutos que el microscopio más potente solo puede darnos una ligera idea de ellos. Están formados precisamente por tres partículas: protones, neutrones y electrones. Precisamente esto es lo que es la estructura del átomo, que tiene por ahí protones, neutrones y núcleo. Los electrones son cargas negativas que están alrededor del núcleo. Es nomás para tener una idea del origen de la electricidad. Cargas estáticas, dice. La electricidad estática es la que está sin movimiento, ya que se define como una forma de energía. Se deduce que la electricidad estática debe ser energía eléctrica potencial. Un ejemplo de la energía es, por ejemplo, cuando rompemos un papel de un pedazo, los esparcimos sobre la mesa, luego pasa su peine entre el cabello varias veces, acerca el peine y así se ve por ahí lo que es el campo eléctrico. Notaría que el papel es atraído por el peine. Esto se debe precisamente a la fricción del cabello del peine.
que dio la capacidad de atracción o de atraer. Vamos a ver cómo son conceptos básicos, tenemos que comprender por aquí, dice, vamos a comparar, podemos comparar la corriente eléctrica precisamente con la corriente de agua, basándonos en un concepto tan familiar para todos, como es la corriente de agua y sus efectos. Podemos comprender la corriente eléctrica. El agua usualmente se transmite de un lugar a otro a través de tubos o mangueras. Los tubos o mangueras tienen un orificio por donde se transporta el agua, obviamente los tubos galvanizados. La cantidad de agua transmitida está relacionada con el área transversal del orificio. A mayor sea el área, mayor es el flujo del agua. La pared del tubo o manguera tiene la función de evitar que el agua se salga del orificio. Ese es el objetivo primero de la agua. Después ahí tenemos precisamente lo que es la bomba de agua que está bombeando, el medidor de flujo y por ahí cuando hay algún manómetro que checa las presiones. Ese es en cuanto al circuito de agua. Pero el circuito eléctrico tiene cargas. Por ejemplo, aquí tiene una carga, sí, que es la corriente eléctrica, una fuente de voltaje, una corriente eléctrica. Por ahí, aquí tenemos nuestra carga, que es una lámpara, sí, precisamente es un circuito eléctrico. Ahí aparecen, por ejemplo, aquí está el circuito eléctrico. Aquí aparece lo que es la bomba circuladora, la llave de paso cuando queremos que pase más flujo o menos flujo, ¿sí? Y aquí, precisamente en el circuito eléctrico, tenemos un generador de corriente, el voltaje. Aquí en este caso tenemos un interruptor que va a hacer que encienda o apagar esta lámpara. Y aquí tiene un amperímetro que está checando los amperes que está consumiendo esta lamparita. Y aquí yo estoy observando que el amperímetro está conectado en serie en un circuito eléctrico, precisamente para ver cuánto amperaje está pasando. Aquí tenemos también la bomba y aquí tenemos obviamente lo que es la pila, 12 voltios, y aquí tenemos una resistencia. Es básicamente nada más una comparación. Pero sí, la corriente eléctrica son movimientos de cargas eléctricas. Se transmite de un lugar a otro a través de conductores eléctricos. Los cables eléctricos tienen un conductor metálico, generalmente de cobre o aluminio, que es lo que se transporta a la corriente eléctrica. Obviamente que después de la generación, después de que la genera, se transmite, se generan en las plantas hidroeléctricas, termoeléctricas, se transmite por las torres en las montañas y después se distribuye en los hogares, en las casas habitaciones. La cantidad de corriente transmitida está relacionada con el área transversal del metal del conductor. A mayor sea el área, mayor corriente eléctrica transmitirá. Quiere decir, por ejemplo, un conductor calibre 14 que soporta 15 amperes. El conductor calibre 12, obviamente que soporta más cantidad, 20 amperes. Dice, aislamiento del cable tiene la función, el aislamiento del cable tiene la función de evitar que la corriente se salga del conductor eléctrico. El aislamiento, el hule, el plástico, que ahorita vamos a ver qué es policloruro de vinilo, PVC.
El espesor del aislamiento está relacionado con la tensión eléctrica. A mayor espesor de aislamiento, el cable soporta mayor tensión. Claro, obvio. Precisamente aquí tenemos la corriente eléctrica, que es el conductor, y este es el cable. El cable, en este caso, el cable podría ser, más bien es de cobre, que es uno de los mejores conductores. Aislamiento. Este es aislamiento. Es precisamente PVC, policloruro de vinilo, para que no haya ningún contacto con algún metal y no haya por ahí una falla tierra o algo. Aislamiento del cable, PVC, policloruro de vinilo. Y por aquí transporta la corriente por el conductor, por el cable de cobre. Para que el agua transmita de un lugar a otro se requiere que exista una diferencia de presión entre los dos lugares y que estén unidos mediante un flujo de manguera. Obviamente, aquí tenemos lo que es la corriente eléctrica. Aquí tenemos este ejemplo, es lo que es un tubo galvanizado, ¿sí? donde corre por ahí el flujo de agua. Dice, para que la corriente eléctrica, dice, se transmita de un lugar a otro, se requiere que exista una diferencia de potencial, o sea, voltaje entre los lugares. Las unidades que emplean para medir la tensión se llaman volts, o tensión o fuerza electromotriz. Las tres cosas es lo mismo: voltaje, tensión y fuerza electromotriz. Por eso las personas, cuando a veces vamos a una subestación, dice, oye, hay alta tensión, alto voltaje. Aquí está obviamente que tensión 1, tensión 2 del cable. Vamos a continuar precisamente con el tema conductores y semiconductores y aislamientos. Los conductores, dice, el flujo de electrones necesita un material como el cobre o el aluminio que permita el fácil desplazamiento de los electrones. A este material se le llama conductor. Ahorita vamos a ver cuál es el mejor conductor que mejor conduce la energía eléctrica. Dice, las características evidentes para todo buen conductor es que sea un metal. Esto porque está formado por electrones libres entre los espacios del átomo, libres para viajar por todo el metal. Los electrones libres siempre están presentes en el metal sin importar la temperatura. El mejor conductor es la plata, seguida del cobre, el oro y el aluminio. El mejor conductor es la plata. Obviamente que no vamos a hacer una instalación eléctrica con la plata porque saldría muy caro la instalación eléctrica. Es un metal muy apreciado, la plata. Seguido del cobre, oro y aluminio. El cobre es el más utilizado en la mayoría de los conductores eléctricos por sus características eléctricas y mecánicas. Esto es importante, jóvenes, comentar que el mejor conductor es la plata, seguido del cobre, oro y aluminio. Normalmente utilizamos el cobre en las instalaciones eléctricas precisamente por su confiabilidad y por sus características eléctricas. Aisladores. Un aislador
es un material que no conduce electricidad bajo condiciones normales. La principal característica de los aisladores es que tienen muy pocos o carecen de electrones libres bajo condiciones normales. La ausencia de electrones libres impide que se genere una corriente de electrones. Ahí tenemos, por ejemplo, lo que es el conductor, el aislamiento de PVC, que significa policloruro de vinilo, el conductor, y aquí interiormente están precisamente los electrones fluyendo en un metal de cobre que se está golpeando de uno al otro, ¿sí? Por eso son cargas negativas los electrones en un conductor. Aislador, material que no conduce electricidad. Precisamente por eso cuando tenemos por ahí los eléctricos, utilizamos las pinzas eléctricas, tiene un aislamiento. Las pinzas eléctricas, los desarmadores, los herramientas que se utilizan deben estar aisladas precisamente para que no haya un contacto con la electricidad. Aisladores. Los materiales aisladores son precisamente mica, porcelana, cerámica también es un aislador, el vidrio, plástico, hule, papel seco, baquedita, seda. También tenemos por aquí unos ejemplos de materiales no conductores, por ejemplo, por ahí la madera, vidrio, aire, corcho, el hule espuma, guantes de hule, obviamente la cerámica. Aquí voy a hacer un comentario precisamente con la madera. Cuando desafortunadamente sucede, muy seguido, digo, desafortunadamente sucede, que los albañiles andan trabajando la parte de arriba, en la placa, y por ahí traen las varillas, y desgraciadamente las varillas hacen contacto por descuido, porque quieren terminar el trabajo rápido, golpean a las líneas de alta tensión, y por ahí producen una electrocución a la persona que tocó la varilla. Pero aquí lo que quiero comentar es que muchas de las veces las personas actúan queriéndolo despegar. Y ¿saben qué? Se electrocuta también. Al querer despegarlo a la persona de las líneas, lo que hay que hacer es precisamente, bueno, en ese momento es difícil, pero sí tenemos que conocer que lo que tenemos que hacer en ese momento es precisamente poder agarrar una madera que es un aislante, una madera, y golpearle al cable precisamente para que suelte a la persona que está recibiendo por ahí la descarga eléctrica, pero no tocarlo con una madera por ahí, despegar el cable, porque la madera es un aislante y evita que la persona o el compañero que esté ahí no se electrocute. Entonces, normalmente siempre sucede eso porque a veces no conocemos los procedimientos, pero precisamente para eso estamos tomando estos cursos, para saber en su momento cómo actuar. Madera, golpear al cable para que se suelte y por ahí no haya ningún contacto de electrocución. Ahorita hablaba de los aisladores. Estos aisladores que están aquí de alta tensión son precisamente de cerámica, ¿sí? Precisamente para que no haya ahí una interacción entre los cables. Esas son las líneas de alta tensión que vienen se llama de la transmisión. Estos transmiten el voltaje de ciudades, montañas, ¿sí? Y estos son precisamente los aisladores de cerámica.
aisladores. Muchos de los aisladores no deben llegar a temperaturas críticas porque pueden degradarse, o sea, se derriten. Por esta imposibilidad de soportar grandes temperaturas, se le llama termoplástico. Un hecho importante de los aislamientos es que puede pigmentarse, es decir, que puedan fabricarse de muchos colores. De hecho, esto facilita a los técnicos eléctricos para identificar los conductores en alguna instalación eléctrica. Claro que sí, ahí utilizamos vamos a ver más adelante un instrumento de medición que se llama el ómetro, que es precisamente para identificación en las instalaciones eléctricas de los conductores. También es para checar resistencias. Lo vamos a ver más adelante. Dice, los aisladores de cerámica son parecidos a los de porcelana, pero los aisladores son extremadamente muy quebradizos. Los de cerámica son los que muy quebradizos. Semiconductores. Un semiconductor puede tener las características de un conductor o un aislador, dependiendo su temperatura y su fuerza electromotriz aplicada. Fuerza electromotriz también es voltaje. El silicio puro a temperatura normal es un aislador. Si su temperatura se eleva del silicio hasta cierto valor crítico, se vuelve un conductor. Cuando el cristal del silicio alcanza una temperatura crítica, los electrones periféricos son desprendidos de su átomo por la energía calorífica y flotan en los espacios de cristal. Tan pronto como la temperatura alcanzada a este nivel, el silicio será conductor. En el instante en que la temperatura está por debajo del nivel crítico, los electrones libres volverán a su átomo y el silicio tendrá nuevamente la capacidad de ser aislante. También es posible lograr que el silicio sea conductor a la temperatura normal si se aplica un voltaje. El silicio puro se conecta a una fuente de voltaje, la fuente de línea de la fuerza electromotriz que actúan entre las terminales negativas y positivas de la fuente, desprenderá electrones periféricos fuera de los átomos de silicio. El silicio será conductor cuando el alto voltaje actúe sobre él. El silicio, ahorita vamos a ver que es un semiconductor. Cuando el alto voltaje cesa, los electrones libres volverán a los átomos. El silicio volverá a comportarse como un aislador. Y precisamente aquí tenemos unos semiconductores. Por ahí todos hemos visto tarjetas electrónicas, por ahí de las pantallas. Dice, existen solo tres elementos que pueden clasificarse como semiconductores reales, ya sea el carbono, el germano y el silicio. Semiconductores también podrían ser, por ejemplo, se fabrican los dispositivos de la electrónica. Por ejemplo, aquí tenemos ya sea un potenciómetro, tenemos unas resistencias, tenemos por ahí tenemos por ahí componentes en el caso de la electrónica. Sobrecargas. Mire, jóvenes, voy a entrar en este tema porque siempre por ahí que damos cursos en el centro de capacitación, van electricistas que realmente confunden sobrecargas
con cortocircuitos. También lo confunden con fallas a tierra. Entonces vamos a ver qué es realmente una sobrecarga. Dice, son corrientes generalmente continuas producidas por operar equipos o circuitos a valores más altos de su capacidad máxima de corriente. Un ejemplo de esto es que conectamos muchos equipos, nos pasa, como planchas, lámparas, televisores, etcétera, a una toma corriente o contacto o receptáculo, excediendo la capacidad de conducción de corriente del circuito. Cuando conectamos muchos aparatos en nuestro hogar, en una extensión, por ahí, hay problemas porque sobrecargamos nuestros conductores. Conectamos muchos equipos por ahí y está por ahí representando una sobrecarga. Miren, observen aquí cómo está una lavadora, que por cierto, cuidado porque la lavadora es el equipo que más consume en las casas, habitaciones. Consume alrededor de 13 amperes, 12 amperes o 13 amperes. Observen cuando está lavando la señora o el señor, porque los hombres también lavamos. Observen que cuando entra el motor, observen el medidor. Está como loco dando vueltas el medidor cuando está trabajando la lavadora, porque consume entre 12.5 amperes. Cuidado ahí hay que organizar el lavar. Hay que organizar por ahí. Ok, la lavadora. Está conectada aquí la lavadora en un contacto que también le dicen receptáculo. Cuando enciende la lavadora, 12.5 amperes. Pero resulta que también está conectada una secadora de pelo. Una secadora de pelo que consume 5 amperes. Quiere decir que son 12.5 y 5. Resulta, pero este contacto que está aquí nada más soporta 15 amperes. Nada más soporta 15 amperes. Lo que está pasando es que estamos sobrecargando nuestro contacto, y lo que a mí más me preocupa es el conductor que va aquí, que es un calibre 14 que soporta nada más 15 amperes. ¿Qué creen que le esté pasando a este cable que está aquí, que alimenta nuestro contacto? Pues se va a empezar a calentar, se va a empezar ahí a tener problemas de que lo estamos haciendo que trabaje a mayor de su capacidad. Y no tanto eso, también lo preocupante es que le colocan unidades térmicas para, en el caso de circuito, todos los eléctricos ponle de 30, y no es así. Las unidades térmicas son las protecciones, nos protegen un circuito, nos protegen una instalación. Como aquí, en el caso muchas veces la gente le pone unidad térmica de 30. ¿Saben cuándo se va a botar esta unidad térmica de 30? Si están pasando 17. La corriente es 12.5 más 5 amperes son 17.5, que es mayor a la capacidad del circuito de 15 amperes. Por lo tanto, esta es una sobrecarga. Está sometido a una sobrecarga. Y lo más preocupante es que los muchachos o los eléctricos ponen pastillas o unidades térmicas de 30. Y esta unidad térmica, ¿saben cuándo se va a botar o cuándo se va a manifestar? Cuando ya se quemó toda mi instalación, porque es 17, 18, 19.
25 amperes, 26, 27, y esta unidad térmica está tranquila, no se bota porque todavía no llega a 30, pero va a llegar a 30 cuando se quemó todo el cableado. Entonces, ese es un peligro, sobrecargar nuestros equipos y sobre todo, más adelante, aprender a hacer un procedimiento de cálculo para determinar qué calibre de cable vas a colocar aquí para que soporte nuestras amperaje o nuestras cargas. Y también seleccionar la unidad térmica adecuada para cada circuito. Esa es una auténtica sobrecarga. Cortocircuito, santo Dios, cortocircuito. El cortocircuito, ese no te pide permiso. Ese, en el momento, dice, el cortocircuito es un contacto producido entre dos o más conductores de un circuito, provocando por una falla del aislamiento que existe entre ellos. Como su nombre lo indica, la corriente sigue un camino más corto, es decir, se crea un circuito de mucha menor resistencia, lo que produce que la corriente se eleve a valores muy altos debido a la ley de Ohm. ¿Qué nos está diciendo con esto? Que en nuestros hogares, cuando hay un cortocircuito o en las empresas, las casas habitación, un cortocircuito es cuando se junta la fase y el neutro. ¿En dónde? En algún lugar de la instalación. Se están juntando las fase y neutro y por lo tanto provoca un cortocircuito. En este caso aquí, este cortocircuito está provocado porque posiblemente por ahí enchufaron el contacto, no se dieron cuenta o lo conectaron muy fuerte y adentro de este multicontacto se están juntando las líneas, se está juntando fase y neutro, por eso genera un cortocircuito. ¿Sí? Y ya estamos viendo que una sobrecarga es diferente a un cortocircuito. También es un cortocircuito, digo, para que también tengan el conocimiento, cuando fase y neutro, pero también es un cortocircuito cuando es fase y fase. En el caso de la 220, cuando se juntan las líneas fase y fase, también cortocircuito. En el caso de las empresas de 440, cuando se juntan fase y fase, también provoca un cortocircuito. Fallas a tierra. Santo Dios. Fallas a tierra es muy peligrosa. Es cuando los equipos por ahí están dando, como dicen los muchachos, están dando toques. Se está aterrizando. Dice, fallas a tierra, que es diferente a sobrecarga y cortocircuito. Son contactos que se producen entre un conductor en tensión eléctrica o vivo y una parte metálica de un equipo o cualquier objeto, dice, la cual no está diseñada para conducir corriente en condiciones normales. El contacto es provocado por una falla de aislamiento que existe entre las partes metálicas y el conductor con voltaje. Este tipo de fallas puede ser muy peligrosas. Lo que quiere decir aquí es que la línea que trae voltaje, por alguna situación, alguien le estiró por ahí y se rozó con
con la tubería y se peló el cable, como dicen los muchachos. Se le quitó el aislamiento, entonces se le quita el aislamiento, ves el cable y si el cable pega con, en este caso aquí, pega con la lavadora, aquí miren, aquí el cable está en una clavija, está conectado fase y neutro, pero este cable está sin aislamiento por alguna situación, está agarrando la parte metálica de la lavadora y la está convirtiendo en un conductor. Por lo tanto, la corriente pasa a través del cuerpo de la persona que toca la mano, la carcasa lavadora. Y puede ser un daño muy peligroso, una descarga eléctrica. A grandes rasgos, la falla a tierra es cuando la fase está agarrando algún metal y por ahí, en este caso lavadora, ahí hay un problema de electrocución. Cuidado, son muy peligrosas las fallas a tierra porque la gente por ahí recibe descargas eléctricas. Fallas a tierra, sobrecargas, cortocircuitos, fallas a tierra, totalmente diferente. Parámetros eléctricos, definición, analogía y unidades. Voltaje. Les comento que el voltaje obviamente que es el que nos da la compañía suministradora. Para que trabajen los equipos en nuestras casas nos da 127 o 222. Ese es voltaje. El voltaje o fuerza electromotriz es la diferencia de carga eléctrica entre dos puntos. Con el fin de mantener esta diferencia debe existir un exceso de electrones en un cierto lugar y una deficiencia a falta de electrones en otro lugar. El voltaje es la presión o diferencia potencial de una carga entre dos puntos de un circuito eléctrico o campo eléctrico. La unidad de medida del voltio es el voltio. El aparato que se utiliza para medir parámetros eléctricos es el voltímetro. El voltímetro, cuando vamos a checar voltaje en nuestros contactos, ¿sí?, se conecta en paralelo para hacer la medición. Corriente eléctrica, corriente alterna y corriente directa. La corriente eléctrica es clasificada en dos tipos, ya sea corriente directa y corriente alterna. Y la corriente directa, también conocida como continua, siempre fluye en una sola dirección. Esto porque la polaridad del voltaje siempre es la misma. Esa es la corriente directa. Ejemplos: pila seca, el acumulador o rectificador de corriente. Pero realmente las instalaciones eléctricas, casa, habitación, residencia, todas las instalaciones están se le dice corriente alterna. Corriente alterna, las instalaciones eléctricas que tenemos en nuestros hogares, residencias o empresa. Corriente alterna. Una fuente de corriente alterna produce un voltaje que regularmente se va alternando, aumentando desde 0 hasta un máximo positivo y decreciendo desde lo máximo hasta 0, para volver a aumentar hasta un valor máximo negativo y decrece hasta llegar nuevamente a 0. Esto para que complete el ciclo. La corriente alterna es un tipo de corriente cuya polaridad precisamente se invierte periódicamente. Les digo, la corriente alterna son las instalaciones eléctricas. Vamos a hablar inducción eléctrica. Dice, la corriente eléctrica se genera mediante un efecto electromagnético
La inducción es la capacidad que tiene un campo magnético de generar un voltaje o una fuerza electromotriz que origina una corriente en un conductor sin la necesidad de contacto físico. Jóvenes, lo que quiere decir aquí todo esto, lo que vamos a ver, no sé si ustedes, por ejemplo, han tenido en sus manos un motor eléctrico, que ese motor eléctrico tiene un estator y tiene un rotor, pero no tienen contacto físico, con el estator, con el rotor. Entonces, mediante una inducción magnética, ¿sí? Mediante una inducción magnética, cuando enciende el motor, enciende porque el rotor está sentado en unos valeros, ¿sí? O en unas chumaceras, pero no tiene contacto. Dice, entonces, como no tiene contacto, nada más la inducción. Por eso se dice que son motores de inducción, porque son inducidos. Aunque el conductor y el campo magnético no se encuentren físicamente conectados, el voltaje es inducido en el conductor cuando se mueve por el campo magnético o cuando el campo magnético fluye a lo largo del conductor. A grandes rasgos, eso es lo que es la inducción. Jóvenes, también les quería comentar que muchas personas eléctricos tienen por ahí, confunden muchas cosas, confunden el voltaje, amperaje, resistencia y potencia. Aquí quiero aclarar una cosa, esa relación voltaje-amperaje. El voltaje se le dice tensión, volts y fuerza electromotriz. Ahí va. Amperaje, los amperes, es corriente, intensidad y amperaje. Les digo porque muchas personas dicen, oye, allá no hay corriente, y no se le dice así, se dice no hay voltaje. Por eso es ahí de que amperes significa tres cosas: corriente, intensidad y amperaje. La resistencia, su unidad de medición son los ohms. Potencia, su unidad de medición son los watts, que precisamente la Comisión Federal en los recibos de energía eléctrica nos cobra por kilowatt. Y un kilowatt son 1000 watts. Potencia es watts. Precisamente aquí tenemos la ley de Ohm, que nos dice que la cantidad de corriente de electrones es directamente proporcional al voltaje, aplicado inversamente proporcional a la resistencia del circuito. Esta expresión de la ley de Ohm, chéquenlo, dice la intensidad, que son los amperes y corriente, es igual al voltaje entre la resistencia. Es decir, si tenemos un valor de voltaje y una resistencia, podemos determinar la corriente de nuestro circuito, en el caso de los circuitos eléctricos, donde la I es la intensidad del flujo de electrones y se mide en amperes. La V es el voltaje, también conocido como fuerza electromotriz, y mide voltios. Y la resistencia en ohms. Estos tres conceptos es I, intensidad, la V, el voltaje, y la R, resistencia. Obviamente que para facilitar utilizamos una fórmula que se llama el triángulo de memoria. Este es para ejecutar por ahí problemitas en el caso de los circuitos. El triángulo solamente sirve para recordar operación. Se hace para calcular corrientes, voltajes, corrientes y resistencias. La famosa triángulo de la memoria. Que por cierto, esta es la ley de Ohm, miren. Ese triangulito que está aquí. Ese triangulito se llama el triángulo de memoria. Dice, para determinar el voltaje, fíjense jóvenes, para determinar el voltaje se cubre la cantidad que se busca y nos queda resistencia por intensidad.
voltaje es igual a la resistencia por la intensidad. Y cuando quieres encontrar resistencia, aquí en este triangulito, la tapas con tu mano y lo que queda es voltaje sobre intensidad. Por eso la resistencia es igual al voltaje sobre la intensidad. Después quieres determinar la intensidad. Intensidad es igual al voltaje sobre la resistencia. Eso habla precisamente de la ley de Gregor Simon Ohm, alemán, de Alemania, por cierto. Instrumentos de medición eléctrica, voltímetro. Obviamente que necesitamos conocer los instrumentos para poder por ahí hacer trabajos eléctricos. Es un instrumento cuya función es revisar el voltaje o tensión en los circuitos eléctricos e instalaciones eléctricas. Voltímetro, y se conecta en paralelo. Siguiente instrumento de medición que ocupamos todos los electricistas para hacer trabajos: amperímetro. Es un instrumento cuya función es revisar amperajes, intensidad, corriente en los circuitos eléctricos e instalaciones. Este amperímetro, jóvenes, nos sirve también precisamente para balancear las cargas de nuestros tableros de distribución. Este amperímetro de gancho es muy útil precisamente para balancear las cargas, los tableros de distribución, para dar mantenimiento, para balancear las cargas, es precisamente el amperímetro de gancho. Y este amperímetro de gancho se conecta en serie para por ahí sacar los valores de nuestros, inclusive sacar el consumo de los equipos que tenemos en nuestra casa. ¿Cuántos amperes consume la lavadora? ¿Cuántos amperes consume el microondas? ¿Cuántos amperes consume mi clima? Entonces, con el hecho de colocarlo en una de las fases, te da lo que está consumiendo en amperes nuestros equipos de utilización. Ómetro. Este es otro instrumento de medición. Ómetro. Es un instrumento cuya función es revisar la continuidad de los conductores eléctricos e identificar de los mismos en los circuitos eléctricos residenciales y comerciales. ¿Cuántas veces no vamos al campo y vemos que tienen una instalación, tienen 5 cables en un lado de una tubería y 5 en la otra? Negros, 5 cables negros. ¿Y qué es lo que vas a hacer? Pues precisamente con este ómetro vas a colocar en la punta y la otra punta para identificar los conductores. En este caso, la instalación de su casa y mi casa son cables de diferentes colores. Desgraciadamente todavía no respetan la norma, no respetan el código de colores. Precisamente el instrumento de medición ómetro nos sirve para identificar cuando son cables puros negros, identificar en una instalación eléctrica. Y también se utiliza en la electrónica, ¿no? Para revisar el valor de las resistencias que se utilizan en los dispositivos o tarjetas electrónicas. Ómetro. Checar continuidad. Identificación de circuitos en las instalaciones eléctricas y revisar dispositivos de tarjetas electrónicas. Por ejemplo, podemos checar con este ómetro también las resistencias de las, no sé, checar dispositivos. Cuando las tarjetas electrónicas se dañan, muchas de las veces por ahí está dañado la resistencia. Hay que ver si realmente la resistencia tiene el valor en ohms de lo que se fue fabricado. Pero instrumento de medición, voltímetro, amperímetro y ómetro. De hecho, hay un aparato que ya trae
ya trae los 3 parámetros para los electricistas. Se llama multímetro, porque trae los 4 conceptos, los 3 conceptos, e inclusive ese multímetro trae para revisar temperaturas, para corriente directa. Entonces, es un multímetro que tiene precisamente todos los parámetros para ser un buen electricista. Jóvenes, pues hasta aquí es mi participación. Espero que les haya servido, la verdad. Los espero en el Centro de Capacitación Carso, Monterrey. Todavía ahorita no tenemos fecha de regreso, pero pues estamos con esta nueva modalidad de cursos por línea. Entonces, por ahí, si tienen oportunidad, meterse a la página del Centro de Capacitación Oficial, y ahí aparecen los cursos que estamos dando en línea. Muchas gracias por su participación, por escucharme. Espero que les haya servido, y estoy listo para cualquier pregunta. Estamos preparados para ello. Muchas gracias y cedo la palabra al ingeniero Pablo Sergio López. Muchas gracias, ingeniero Jesús Mariano González, por su valiosa exposición. Como dice, vamos a pasar ahora a la sección de preguntas y respuestas. Vamos a estar por aquí. Gracias a usted. Lo primero que nos preguntan es Raúl Frausto. Dice, ¿cuál sería el calibre indicado para una instalación en una casa habitación para no sobrecargar la instalación eléctrica cuando se tienen varios aparatos? Muy bien, muchas gracias por la pregunta. Normalmente los electricistas utilizan el conductor calibre 14 o calibre 12, pero la norma dice que tienes que primero determinar la corriente que va a ir en el circuito que vas a utilizar. Por ejemplo, el calibre 14 soporta de 0 a 15 amperes. El calibre 12 soporta de 0 a 20 amperes. El calibre 10 soporta de 0 a 30. O sea, tienes que observar por medio de un procedimiento de cálculo qué calibre de conductor vas a instalar dependiendo la capacidad de amperes de cada instalación. Hay que seleccionar en base a la carga. Correcto, muchísimas gracias. Otra pregunta por aquí, nos pregunta, la segunda es Félix, dice, hizo mención de un código de colores. ¿Cuál o cuáles son los colores que se utilizan para las instalaciones, para fase y todo lo demás? Muy bien, muchas gracias por la pregunta, amigo. La norma oficial mexicana nos dice que ya debemos de colocar precisamente un código de colores en las instalaciones eléctricas. Colocar un cable rojo, el aislamiento rojo es la fase, la que trae el voltaje. El cable blanco es el neutro, debe ser el neutro de la instalación eléctrica. Y el color verde es la tierra. Rojo, fase. Blanco, neutro, y verde, tierra. Ese es el código de colores que nos indica la norma. Ok, correcto, muchas gracias. También nos pregunta Israel González, dice, ¿qué me puede contar de la norma aplicable a este tema? Es decir, a las instalaciones, al código de colores y a los cables. Claro que sí, eso lo especifica precisamente la norma oficial mexicana, _CD 2012.
Si es que le entendí por ahí la pregunta. Sí, es correcto, Inge. También nos preguntan aquí, abrir la siguiente. ¿Por qué es importante tener las cargas balanceadas? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la pregunta. Por cierto, muy interesante. Lo que pasa es que en un centro de carga, normalmente trifásico, por decir así, son 3 fases donde tienes a lo mejor 12 circuitos. Siempre es importante que la fase 1 tenga, por decir así, esté recibiendo de toda la carga, por decir un número, 20 amperes. Y la siguiente, tenga 45 amperes y esta tenga 12 amperes. Lo que pasa es que esta línea de 45 amperes la está sobrecalentando, ¿sí? Sobrecalentando y se dice que es un desbalanceo. Te puede afectar porque si conectas más aparatos puede llegar a botarse el fusible o a botarse la unidad térmica porque está sobrecargando una línea. Precisamente con el amperímetro tú vas a balancear que esta tenga, un ejemplo, 30 amperes, 30 amperes y la otra 29 amperes, pero que estén balanceados, porque no podemos sobrecargar una línea, ¿sí? Porque podemos quemarla o tener por ahí un alto consumo por el sobrecalentamiento que tiene. ¿Cómo balanceas? Pues el hecho de tener tantos equipos en esta línea 1 que está sobrecargada, pues aquí en las unidades térmicas la cambio de circuito hacia la otra unidad, hacia otra fase, para que le transmita el amperaje a la otra fase y poder ahí hacer un balanceo. ¿Sí? Eso es la situación. Provoca que sobrecalentamos una línea, por ahí podemos tener de problemas de sobrecalentamiento. Por eso es importante el balanceo de cargas dependiendo lo que consuman los equipos. Tú vas a colocar el amperímetro en cada fase, y vas un balanceo para poderlo. Es saludable, eléctricamente es saludable que las 3 líneas tengan casi el mismo consumo. Perfecto, Inge, muchas gracias. También nos pregunta Félix, ¿los contactos o receptáculos actuales tienen una entrada más ancha y otra más pequeña? ¿En cuál va la fase? Perfecto, muchas gracias por la pregunta. Normalmente en los contactos dúplex tienen precisamente una ranurita pequeña y una grande y tienen por ahí un agujerito. Bueno, la fase debe ser la línea pequeña. La grande debe ser el neutro y el agujerito que tiene ahí es la tierra. Ahora, ¿cómo le puedes hacer? Tú puedes conseguir un probador de bolsillo, lo metes al contacto en tu casa, en el contacto, para que veas si tu instalación está correcta conforme a norma. Conseguir un probadorcito y meterlo en la pequeñita. Si enciende el foquito, y es que tu instalación está correcta en la pequeña. Si enciende en la ranura grande, aguas, no está conforme a la norma. Perfecto, ingeniero, muchas gracias. La última pregunta, ya andamos por cuestión de tiempo, pero sí tenemos varias más. Dice Mario Bermúdez de Nicaragua, ¿cuál debe ser el calibre a utilizar para la puesta a tierra o para el polo a tierra en las instalaciones de casas, principalmente en los circuitos de la lavadora, el refrigerador o de los sistemas de cómputo? ¿Cuál debe ser el calibre a utilizar para la puesta a tierra? Muy bien, muchas gracias por la pregunta, amigo, que por cierto está interesante porque todos los electricistas cuando hacen una instalación colocan, por decir así, calibre 12 y también colocan la tierra a 12. Pero
Pero la norma oficial mexicana nos dice que para seleccionar el conductor, fase, el conductor a tierra, el calibre del conductor a tierra es en base a la capacidad de la unidad térmica que tengas en el circuito. Es en base a la capacidad de la unidad térmica que tienes en nuestro circuito. Por ejemplo, si tú en tu circuito tienes una pastilla o unidad térmica de 15 amperes, la norma dice que tu calibre es 14. Si tú determinaste por un procedimiento de cálculo que tu pastilla o tu unidad térmica es de 20, tu calibre de tierra conductor debe ser 12. Y para terminar, si tú tienes una unidad térmica de 30 amperes, la norma dice que el calibre a tierra debe ser calibre 10. Ya lo especifica la norma oficial. Perfecto, ingeniero. Muchísimas gracias al ingeniero Jesús Mariano González Llera por esta ponencia. Por cuestión de tiempo vamos a terminar, pero primero despedimos al ingeniero. Muchas gracias, ingeniero. Sí, muchas gracias y espero que les haya ayudado. Muchas gracias. Por favor, les pedimos que si no ha dado tiempo de contestar sus preguntas, las hagan llegar al correo que aparece en la diapositiva para respondérselas con todo gusto. Asimismo, a todas las personas que han preguntado por la presentación, les comento que esta ponencia se subirá al canal de YouTube de Condumex, en el cual les pondré la liga en este chat que tenemos. Finalmente, les pido su apoyo para contestar una pequeña evaluación a través del código QR que está inscrito aquí en esta última diapositiva y que también les colocaré una liga en el chat de preguntas y respuestas. A nombre del Centro de Capacitación Carso, agradecemos a cada uno de ustedes su presencia a este webinar y los invitamos a seguir participando en las sesiones que tendremos durante los siguientes meses. En nuestras redes sociales estaremos posteando las ligas para el registro: Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram. Quedamos atentos a sus comentarios en nuestro correo electrónico y redes sociales. Muchas gracias a todos y hasta luego. Muchas gracias. Buenas tardes.